Hola, hola, buenas noches con todos. Entonces, vamos a comenzar hoy la sección número 2, continuar un poco con lo que habíamos dejado pendientes la sesión del día de ayer, ¿no? Es un poco una continuación, vamos a hacer una especie, digamos, de retroalimentación, un poco en función de ayer un compañero, yo les decía a ustedes que generalmente en los correos, en los WhatsApp, estos comunicados que nosotros hacemos, eh, le colocamos una opción que si tú tienes una duda puntual, no es que te vamos a hacer el trabajo, ¿no? O sea, una duda puntual, mira, tengo esta duda, ¿será que puedo hacer esto? En fin, que no nos ocupe tal vez 15 minutos por llamada, generalmente nosotros lo hacemos. Bien, entonces, para que sepan, alguna duda puntual, ustedes pueden escribir al correo, pueden escribir al WhatsApp y nosotros tratamos de ayudarlo en la medida que se pueda. Entonces, una compañera hizo una pregunta, trabajó con una variable, entonces hoy traemos un artículo un poco que contiene por ahí esa variable que sirva de referencia, pero que también sirva de referencia para lo que vamos a explicar. ¿Ok? Entonces, por favor, confírmenme si se está escuchando bien. Ya tenemos la grabación igual, ya la estamos aquí trabajando. Entonces, por favor, confírmenme si se está escuchando bien. Sí, muy bien, listo. Vale, bueno, bienvenidos todos nuevamente. Gracias por el tiempo, gracias por la confianza. Vamos a continuar entonces con esto. Ahora, eh, lo que vimos ayer fue el rol de la teoría. No podemos, digamos, soslayar esto. Esto no lo podemos soslayar por ningún lado. Usted puede no saber estadística, pero no está permitido que usted no sepa lo sustancial de su área. Preocúpese si usted no sabe lo sustancial de su área. Si usted no sabe estadística, usted busca la manera de hacerlo, que alguien se lo haga, que se lo explique, lo que sea. Pero que le explique lo que usted se supone tiene que saber que es de su área, ahí sí hay problemas. ¿Ok? ¿Por qué? El 95% del trabajo, como dijimos, está aquí y hoy vamos a volver a mostrar eso. Las hipótesis de investigación, dijimos, no puedes construir, no puedes plantear una hipótesis que no se desprenda de la teoría. La hipótesis, bueno, la investigación cuantitativa es hipotética deductiva. De repente, en la investigación cualitativa, la hipótesis va apareciendo, ¿cómo se llama? Eso tiene un nombre, ¿no? En la investigación cualitativa, que así como que subyace, no recuerdo ahorita el término, pero emerge, ¿no? De repente la hipótesis emerge en función de la manipulación, o sea, de lo que se va interpretando de los datos, en fin. En la investigación cuantitativa, no, eso no existe. Usted parte de una hipótesis a priori, pero esa hipótesis a priori no es un sueño, no es que lo vio en una película, es que lo dedujo de la teoría. Por eso decimos, fíjese, rol de la teoría, luego viene la hipótesis, pero la hipótesis generalmente lo vemos como una abstracción. Pero vimos también ayer que la hipótesis usted la puede representar en un diagrama, en un modelo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de comunicar. De hecho, ¿cuántos de nosotros revisamos un libro y vemos un montón de textos, textos, y de repente vemos un gráfico? ¿Hacia dónde se va nuestra mirada? ¿Hacia dónde se va nuestra atención? Hacia el gráfico, porque el gráfico es muy ilustrativo a través de las flechas, a través de las líneas, a través de la simbología que se usa. Es rápido de entender. Entonces, es lo que hemos seguido insistiendo. Una manera, una manera de agilizar tu proceso y de que no perces tanto es tratando de hacer un diagrama y que eso también te va a permitir, digamos, acotar tu marco teórico.
porque a veces queremos meter como si fuera un glosario de término, como si fuera un diccionario a definir cosas. Eso no existe, eso no tiene ningún sentido. Eso no es una monografía. Tal vez en una monografía usted sí pone un poco de definiciones, pero en un artículo, en una tesis, no necesariamente tienes que colocar definiciones, tienes que ir mostrando cómo se va interrelacionando todos esos conceptos. Entonces, vuelvo otra vez, un diagrama siempre va a ayudar bastante, cualquiera lo puede entender, es muy comunicativo, pero ojo, de la teoría es la columna vertebral. ¿Ok? Otra cosa que nosotros habíamos comentado, la clase, bueno, la sesión de ayer era sobre el instrumento. Dijimos que usted no puede tomar cualquier instrumento que porque se parece a mi título. De hecho, la persona con la que estaba conversando ayer, espero que esté hoy en sala, después de la reunión, me escribió, mira, tengo una consulta, por favor, yo todavía no me había acostado, vamos a resolver eso de una vez. Y conversé un rato con la persona y justamente me hacía esa pregunta. ¿Qué pregunta? Esta. Mira, yo estoy trabajando con este instrumento, sin embargo, los otros estudios que yo he visto están trabajando la misma variable, pero el instrumento es distinto. ¿Será que yo lo puedo usar, yo lo puedo hacer intercambiable, o sea, usar eso de forma indistinta? Pues claro que no, pero es la misma variable, no interesa. ¿Por qué no lo puedes hacer? Porque necesitas saber cuál fue la conceptualización que se está dando en esa variable. Si la conceptualización no tiene elementos en común, no, pero es que es la misma variable, no interesa, no interesa. Ahora, si a ti lo que te interesa es el aspecto global de esa variable, ok, sigue adelante, no pasa nada. Pero cuando, por ejemplo, yo le ponía este ejemplo a la persona, todo esto que les estoy indicando son cosas que nos van a pasar, ¿no? Entonces, por eso lo comento. Yo le decía, mira, una variable, la inteligencia emocional, que hay varios modelos teóricos, que hay varios instrumentos que ayudan a medir esa variable. Pero si tú revisas las conceptualizaciones de esos instrumentos, la forma en cómo se construyó, recuerden que en las ciencias sociales lo que no se define no se puede medir. Cuando a usted le dicen, se está midiendo la pobreza, ajá, pero ¿cómo estás midiendo la pobreza? La pobreza de manera unidimensional, la pobreza de manera multidimensional, la pobreza vinculada a tal aspecto, la pobreza desde este componente, desde este otro componente. Entonces, eso no es intercambiable. Porque usted no puede decir que, porque estoy midiendo la pobreza, pero resulta que le dio un enfoque desde lo económico y otro le dio un enfoque desde vamos a suponer, ¿no? Desde las opciones, desde las oportunidades que tiene la gente. Un poco más desde lo social, de la interacción. Eso son dos cosas distintas. Entonces usted no puede decir, no, porque es que es lo mismo, porque es la pobreza. No, señor. Eso no tiene sentido. ¿Ok? Ahora, si usted se da cuenta que esos dos instrumentos están midiendo la inteligencia emocional, la pobreza, la procrastinación, la resiliencia de manera similar, pues perfecto, no hay problema. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Usted tiene que garantizar que su instrumento realmente es coherente. Otra cosa, a veces agarramos un instrumento que fue, dice ella, esta persona me decía, mira, el instrumento fue desarrollado para el contexto de una población adulta. Perfecto. ¿Tu población es adulta? Sí. Bien. ¿Qué pasa? A veces hay instrumentos que fueron desarrollados para la población adolescente, digamos, o en el rango entre tanto y tanto, y resulta que tu población es adulto mayor. No, no tiene sentido. ¿Pero por qué no tiene sentido si la variable también es? No, 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 no. Porque la forma en cómo el adulto mayor, por ejemplo, una persona de 50 años puede entender, por ejemplo, el optimismo, no es lo mismo que un adolescente o que una persona de 20, 30 años.
De repente el de 60 es un poco más optimista per se. En cambio, el de 30, 20 es un poco más fatalista, tal vez menos optimista, pero por una cuestión, digamos, generacional, por una cuestión de vivencia, una cuestión de experiencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Entonces decíamos que los instrumentos hay que saberlos seleccionar, hay que mirar su historial. El día de ayer hacíamos énfasis en un artículo, ahorita se los volvemos a recapitular y le dijimos, lean ese artículo, léanlo, no me crean a mí, léanlo. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido que sigamos usando como única herramienta de escrutinio, como única herramienta, digamos, de confianza, el coeficiente alfa. Eso ya pasó de moda, eso ya sabemos que hay prácticas equivocadas respecto a eso, que tú tienes que hacer cosas previas y eso te lo van a exigir. Esto no es algo que yo me lo estoy inventando, que estoy tratando de persuadirlo a usted, no, o a ustedes, no a todos. No, es algo que está ahí, es algo que probablemente ya te vayan a empezar a solicitar. Y usted dirá, ¿qué es eso? Estudiar la estructura del instrumento para poder hacer los análisis de cómo funciona. Porque dijimos, si el instrumento puede estar muy bonito, aparentemente muy bonito, pero su funcionamiento no es el adecuado. Entonces, no se trata de que si va a ser verdad o va a ser mentiras. Se trata es que usted tiene que reportar evidencias. ¿Y qué es evidencia? Bueno, con sus datos, hacer el análisis, mostrar sus resultados y decir a qué llegó. En función de eso, pues ahora sí usa el instrumento. Mire que le estamos dando mucha importancia aquí al instrumento, le estamos dando mucho centimetraje, digamos, porque es el que te va a permitir capturar la materia prima. Y si usted captura basura, eso es lo que va a obtener, porque la estadística no hace milagros. Por más análisis estadístico sofisticado, lo que usted quiera, machine learning, deep learning, lo que usted quiera. ¿Qué pasa si usted entrena estos modelos de inteligencia artificial con basura? ¿Qué cree que pasa? Ya lo saben, ¿verdad? Entonces, no es un problema de análisis y lo dijimos ayer. Tu artículo no te lo rechazan por el análisis estadístico. No te lo rechazan por eso. Te lo rechazan es porque no perciben una metodología clara, no perciben una claridad en el reporte, por ejemplo, de las evidencias de tu instrumento. Entonces es como que usted cerró los ojos y metió la mano en una bolsa como el prestidigitador, ¿no? Mete la mano y saca una paloma de la paz. Entonces, todo eso pone en entredicho, pone en tela de juicio tus resultados. Entonces, nuevamente, mucho cuidado con el instrumento. Ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a volver porque veo que hay unas personas que no asistieron ayer y de repente quieren recapitular, igual lo vamos a hacer, pero luego vamos a mirar cómo yo uso esa información que básicamente está enlazada y ustedes se van a dar cuenta. Muchos hemos usado de esa manera la información, solo que tal vez no lo sabíamos, pero ahora usted hoy lo va a aprender. Por eso colocamos a mediados del mediodía, hoy va a entender cómo es que usted mide en ciencias sociales, ¿ok? Y que a veces, y se va a dar cuenta que muchas de las cosas que ha hecho, las ha hecho de manera no necesariamente adecuada. O de repente no entendía qué era lo que estaba haciendo, sino que como todo el mundo lo hace, yo lo hago también. ¿Okay? Y por otro lado, ¿cuál es el análisis más apropiado? Vamos a ver de los análisis básicos y le vamos subiendo un poquito de nivel y todo va a depender de tu necesidad. Nuevamente, usted no tiene que hacer un análisis, digamos, multinivel porque es que tengo que hacerlo, pero ¿por qué? Si tu análisis, si tu instrumento, si tus objetivos, si tu hipótesis requiere únicamente de un análisis bivariado, pues haces el análisis bivariado. No tienes que forzar
vuelvo otra vez a como si fuera un dibujo libre, ¿no? A pensar en lo más abstracto. No, no, no. Si lo suyo es descriptivo, pues con describir es suficiente. Si lo tuyo es un poco más explicativo, es un poco más, digamos, tratar de entender la complejidad del fenómeno, pues vas a necesitar un análisis un poquito más, digamos, robusto. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ir describiendo ahorita. Entonces, por favor, confírmenme si se está escuchando bien, si todo bien, para continuar. Ok, Todo perfecto. si se escucha bien. Listo, seguimos entonces, muchachos. Nosotros, el día de ayer, habíamos hablado sobre que en las ciencias sociales generalmente no se trabaja realmente con variables directas. De repente la edad, el género, variables así que con una pregunta es suficiente. Pero muchas de las variables son constructos. Vimos ayer que era un constructo. Básicamente es una variable, sí, pero que no se puede medir directamente, como por ejemplo autoeficacia. Miren, solo vamos a prestar atención a esto, ¿no? Esto es un artículo que traigo para mirar ahorita más adelante. No le metan miedo a esto del rol mediador, no le presten atención a eso. Centrémonos únicamente en las variables. Mire, aquí hay una variable que se llama autoeficacia. Aquí hay una variable que se llama optimismo. Aquí hay una variable que se llama bienestar psicológico. Y aquí hay una variable que se llama resiliencia. ¿Listo? Esas son las variables que tenemos. De repente, usted puede decir, bueno, Raúl, mi área no es psicología, mi área es educación. Bueno, reemplaza eso por variables que sean del campo educativo. No sé, por ejemplo, motivación, que lo vimos ayer, ¿no? Digamos, ¿cómo se llama? Compromiso académico. El otro, bueno, no sé. Yo la parte educativa no sé mucho, pero se entiende lo que digo, ¿no? Podemos, si alguien me puede ayudar ahí con algunas variables en el campo educativo que sean constructos, ¿verdad? Lo puede escribir en el chat y así yo también aprendo un poco, ¿no? Las estrategias didácticas, dijimos la motivación, el compromiso académico, la procrastinación, ¿sí? El estrés académico, todo eso son variables que no puedes medir directamente. O sea, yo veo al estudiante ahí, veo que se quedó dormido. ¿Será que esta persona es un procrastinador? No sé. Tengo que evaluar. Y evaluar implica mirar varios aspectos. Eso le llama uno un constructo. Y esos varios aspectos generalmente es dónde están recopilados, dónde se capturan en los ítems. Bien, si es en el marketing, bueno, mira, aquí dice, las ciencias agropecuarias, buenas prácticas de manejo, desempeño productivo, perfecto. Y alguien dirá, pero ¿por qué allá en el campo de las ciencias agropecuarias eso? Claro, porque usted tiene que definir buenas prácticas, usted tiene que definir desempeño productivo, ¿sí? Entonces, todo lo que amerite una definición que no se puede medir directamente, de alguna manera es un constructo. Y usted usa una serie de indicadores o una serie de ítems para tratar de medir eso. ¿Ok? En el marketing igual, lealtad del cliente, ¿cuál otra? Compromiso, fidelidad, amor de marca, no sé, otras. Clima organizacional, clima laboral, desgaste laboral, no sé. ¿Ven? Todos esos son variables que no se pueden medir directamente. Entonces, voy a usar estos ejemplos aquí y usted tal cual lo puede traducir a las variables o a los constructos de su área. Alguien puede decir por ahí, ¿no? Mira, la cantidad de producción semanal, no, eso no es ningún constructo porque eso es un número. En educación, variables latentes, dice nuestro compañero José, variables latentes, constructos, que no se pueden medir directamente. Muy bien. Entonces, tenemos autoeficacia, optimismo, todo esto. Bien, ahora, la pregunta es, Raúl, ¿para qué estás poniendo eso ahí? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué utilidad? Bueno, para que entendamos
quiero que hagamos el ejemplo de lo que se hace cuando tú mides ese tipo de variables. Entonces, básicamente, lo dijimos hace un momento, si yo tengo estas variables, yo debo buscar instrumentos, si es que existen instrumentos para poder medir eso. Si no existen los instrumentos, pues yo los debería construir o debería buscar, mirar a ver cómo es que lo voy a hacer. Porque si tengo que medir la autoeficacia, la resiliencia, el optimismo, el bienestar, lo otro, pues tengo que ver cómo lo voy a hacer. Y una de las maneras es mirar la línea de investigación. Recuerde que lo hablábamos ayer. Entonces, a medida que tú lo vas viendo, pues dice, oye, mira, aparentemente hay unos instrumentos que miden esas variables, voy a explorar, voy a escudriñar, voy a mirar qué tanto se ha hecho con ese instrumento. Y encuentras que sí, que hay unos instrumentos que pueden funcionar bien. Entonces, lo seleccionas, lo usas. De hecho, siempre que usted ve en los artículos, usted nota la parte que dice instrumentos y te dicen si el instrumento ellos lo crearon o si el instrumento lo usaron de otro investigador, en qué características se basaron del instrumento, por qué ese instrumento es apropiado, es pertinente para su investigación. Todo eso lo tienes que informar, ¿ok? No es una cuestión de que me voy a ocultar las cosas, no, lo tienes que explicitar, porque eso dice mucho de la transparencia de tu instrumento y de tu estudio en definitiva, ¿no? Ahora, ¿cómo uso esa información? Miren, esto que está aquí, aquellos que hayan trabajado con SPSS o no importa, con Excel, pueden notar que aquí hay varias columnas, ¿no? Esto es una columna, una columna, una columna, 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 y todas estas columnas básicamente son variables, variables que se traducen a ítems. ¿Y por qué un ítem, por qué una pregunta es una variable? Pues porque si yo, por ejemplo, esto es una muestra, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo 27 encuestados, muy probablemente no todos van a responder lo mismo. Por tanto, esta variable opt de optimismo, o sea, el ítem 1 de optimismo, el 2, el 3, observe que varía la puntuación en una escala del 1 al 5. El ítem 1 está preguntando algo, esta persona dijo 3, aquí dijo 4, aquí dijo 3, luego el otro, el otro, el otro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando? Que estoy usando 3 ítems para medir el optimismo. Raúl, ¿cuál es el número mínimo de ítems que yo debería usar para medir un constructo? Bueno, esto es realmente una síntesis, ¿no? Pero si usted va a medir un constructo como el optimismo, como mínimo usted debería usar 5 ítems, porque el optimismo no es un concepto tan fácil de medir, pero igual probablemente puedas necesitar más. Vuelvo otra vez. ¿De qué va a depender? De tu línea de investigación. Entonces, antes de usted preguntarle a alguien que usted no lo considere un experto, pues tienes que explorar. Porque si usted me pregunta a mí sobre las variables vinculadas a producción, como puso un compañero, yo no tengo ni idea. Tendríamos que mirar, explorar. Entonces, ojo con esto, en este caso son 3. Pero observen algo muy importante. Estas 3 variables o estos tres ítems se sumaron las puntuaciones. Entonces observen que todo esto son mediciones ordinales, o sea, pequeñas partes que se supone están midiendo el optimismo. Y mire que el optimismo lo estoy representando en una elipse. Pero miren que luego también tengo una puntuación total. Es como cuando usted presenta un examen. Cuando usted presenta el examen tiene 3 preguntas, cada pregunta tiene un puntaje y según usted responda, pues va a obtener una puntuación. ¿Ok? Entonces, cada una de esas preguntas está capturando algo respecto al optimismo y todas en conjunto, pues dan una valoración global. Esto generalmente nosotros lo hacemos, ¿sí o no? Cuando usted por allá correlaciona el desgaste emocional con la satisfacción. Usted generalmente no correlaciona todos los ítems con todos los ítems. Usted generalmente correlaciona los totales. Y aquí, por ejemplo, hay otra, el bienestar psicológico. Lógicamente, vuelvo otra vez, son muchas más preguntas, pero aquí solo hay 3 para ejemplificar. Y puedo tener una puntuación global, una puntuación que represente, por ejemplo, yo puedo decir, José en el examen de estadística, en la primera pregunta sacó esto, en la otra sacó esto, en la otra sacó esto, pero puedo decir también sacó 6 puntos de 10 o puedo decir sacó 9 de 10.
Es decir, son dos formas que yo tengo de poder usar esta información. ¿Y de qué va a depender? Pues del análisis estadístico que yo vaya a hacer. Entonces, observen la simbología. Esto lo teníamos aquí hace un momento. Variable observada, una elipse, un rectángulo, variable latente, que es una variable latente, un constructo. Mire que aquí aparecen unas flechitas. ¿Por qué les estoy comunicando esto? Porque necesariamente esto lo tenemos que saber. ¿Pero por qué lo tengo que saber, Raúl? Pues porque si usted es usuario, si usted ha usado o usa o va a usar un instrumento que tiene que ver con una escala Likert, tiene que saber esto. No, pero es que los libros de metodología, ya les dije que los libros de metodología no te van a enseñar a investigar. Los libros de metodología, esto no te lo van a enseñar. ¿Ok? Entonces, se los muestro para que entiendan realmente cómo es que se está midiendo. Bien, entonces, tenemos esta representación, esta simbología. ¿Ok? Ahora, ¿cómo uso yo toda la información? Usar toda la información significa usar todos los ítems, trabajar tu instrumento, trabajar tus análisis con todos los ítems. Miren el optimismo. Optimismo está dentro de una elipse. ¿Por qué? Porque ahí estoy indicando cualquier persona que lea esa en el campo que estamos trabajando, ¿no? De las ciencias sociales, que lea, que vea ese optimismo circunscrito en esa elipse, entiende que es una variable latente. Y luego ve que sale una flechita y llega a un rectángulo. ¿Qué significa? Que ese optimismo está reflejando ese ítem. Quiere decir que ese ítem está ahí porque hay algo detrás que lo está causando. Por ejemplo, les voy a colocar este ejemplo rápido. Cuando los que tenemos mascota, los que nos gusta la mascota, cuando tú vas y le das comida a tu mascota, no le das comida porque le das comida, le das comida porque hay algo detrás que te hace que tú le des comida a esa mascota. ¿Sabe qué es? De repente es el amor, la empatía que tú sientes por esa mascota. Lo mismo, cuando tu hijo, tu hija, se va a hacer las tareas sin que tú la mandes, sin que tú lo mandes, hay algo detrás de eso que va más allá de hacer la tarea como actividad en sí misma, y es el compromiso académico, el compromiso con sus estudios, lo que sea, pero hay algo atrás que lo está provocando. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo, por favor? Señálenme ahí con un bien o listo. Ok, entonces, ajá, dime, Fren. Muy buenas noches, mi estimado Raúl y compañeros. Una consulta. Cuando ya sumamos o totalizamos, digamos, con los ítems, ¿no es cierto?, una dimensión, esa variable ya deja de ser una variable ordinal, ya pasa a ser una variable cuantitativa, digamos. Sí, digamos, escala de intervalo, ajá. Y si quiero hacer, por ejemplo, yo por ejemplo, una correlación. Entonces, yo Ajá. ya no tendría que utilizar la correlación de Spearman, sino una correlación de Pearson, porque ya las variables son numéricas. ¿Estoy bien o Claro, mal? pudieras verla de esa manera. De hecho, eso ahorita lo vamos a comentar más adelante. ¿Listo, Efren? Ok, muchas gracias, Raúl. Bueno, gracias a ti. Entonces, a ver, esta lógica que les estoy haciendo como el ejemplo del hijo, de la mascota, es siempre lo que va a haber detrás de un constructo, detrás de lo que usted mide. Igual, igual. Por ejemplo, vamos a suponer que el amor de pareja. Si tu pareja de repente te escucha, no es que lo oye, porque todos oímos, pero no todos escuchamos, ¿sí? Si tu pareja te escucha, de repente también se compromete con tus cosas. Por eso es que la gente dice, me ama, yo soy tal cosa. Bueno, porque es una construcción que está haciendo. Y esa construcción que tú haces, esa construcción que tú haces de que te sientes, digamos, como que importante para esa persona,
si es tu pareja, dices, él me ama. Eso es lo que usted cree. Cuando digo cree, es porque no necesariamente es amor, pero se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, es una construcción. Hay algo detrás que lo está provocando. Aquí es igual. Aquí es igual. Mira, el optimismo causa una característica, pero ¿qué pasa? Miren que aparece un error de medición. Ese error de medición, ¿a qué se debe? A que en el caso de la pregunta, puede ser que hay unas cosas que están influyendo en la medición, como por ejemplo el estado de ánimo de la persona, digamos, qué tan familiarizado está con eso que le estás preguntando. De repente vamos a suponer que tu hijo, ¿no? Va a hacer sus tareas. Puede ser que no necesariamente todo se deba a que le gusta el estudio. Puede ser que también depende esa actividad de que va medio mal en su clase, entonces necesita una motivación externa que es tener que aprobar, por decir algo. Entonces lo que quiero decir es que no todo es una medición perfecta. Hay otras cosas que pudieran también estar influyendo. Y esas otras cosas que pudieran estar influyendo, que no se deben al constructo, es lo que se conoce como el error. Y miren que en el modelo se captura. En otras palabras, los instrumentos que se trabajan con formato Likert, de alguna manera, cuando tú lo trabajas, estás tratando de medir esos aspectos. El constructo, el ítem que ayuda a medir el reflejo de ese constructo y el error, que es algo que no se debe al constructo. ¿Ok? Entonces, eso ténganlo en cuenta. Y observen que eso se da igualito para los otros ítems. Todos los ítems. Y mire que cada ítem de alguna manera tiene errores distintos. ¿Por qué? Porque no todos son iguales. Obviamente, no todos los ítems dicen lo mismo. No todos los ítems están capturando esencialmente lo mismo. Y luego yo puedo agarrar toda esa información y llevármela a través de un promedio. En lugar de usar todos los ítems, yo puedo usar una sola gran variable, como dijo nuestro compañero Efren. O sea, Raúl, yo puedo trabajar todos los ítems de manera simultánea o puedo trabajar un gran ítem, que es lo que generalmente hacen los estudiantes, ¿no? ¿Qué hacen? Bueno, por ejemplo, van a correlacionar. Su trabajo es estudiar la correlación entre el optimismo y la autoeficacia. ¿Qué hacen las personas? ¿Qué hacen la mayoría de las personas? Agarran el optimismo, ponderan todos esos ítems, agarran la autoeficacia, ponderan todos esos ítems y luego hacen una correlación. Entonces, básicamente están operando es a este lado, pero no siempre se puede hacer eso. No siempre eso es adecuado. Entonces, cuando eso no siempre es adecuado, yo debo usar herramientas estadísticas que me permitan trabajar con toda la información. Por ejemplo, una correlación de Pearson, una correlación de Spearman, una comparación de grupos con la TDStudent, ANOVA, Chi Cuadrado, regresión logística, regresión binaria, regresión Logit, Probit, todo lo que usted quiera, trabaja es con este tipo de variables observadas. Trabaja con variables totalizadas. Pero hay otros análisis que trabajan con las variables de todo, donde se contiene toda la información. Y usted dirá, ¿cuál de las dos es mejor? Bueno, en el campo de las ciencias sociales es mejor trabajar con toda la información. Y entonces, ¿para qué existen las otras técnicas estadísticas? Pues existe cuando las variables realmente son numéricas. Y resulta que tus variables que provienen de las escalas Likert no son numéricas. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante, por eso lo decíamos. ¿Cómo uso la información? ¿Qué puedo usar de esa información? Y ahí también el análisis estadístico va a jugar un papel importante. Entonces, mire, ya que vieron un poco cómo se mide esto y decíamos que el instrumento siempre es importante, por ejemplo, aparecen cosas como el análisis factorial, ¿sí? El análisis factorial exploratorio o cosas como el análisis factorial confirmatorio. Ojo, y usted dirá, ¿y esto para qué, Raúl? Lo que dijimos, de alguna manera usted debe reportar. Yo creo que al cabo de 2 años o menos, ya esto va a ser una exigencia sí o sí en todos los niveles
las Q2, Q3, en las tesis, al menos a nivel de maestría, a nivel doctoral, yo creo que esto ya va a ser una exigencia. ¿Por qué? Bueno, porque la comunicación de los artículos, así como el que les comentaba yo ayer, ya la mayoría de los profesionales, de los docentes, de los tutores, de los asesores, lo están leyendo, ya están disponibles. Eso era hace muchos años que eso no estaba disponible. También se están capacitando, entonces lo van a ir solicitando. Entonces quizá es un buen momento para irlo mirando, para irlo mirando. Y yo vuelvo a insistir, revisen esos artículos. Voy a hacer aquí un retroceso para que ustedes le hagan de repente un capture allí a este artículo. ¿Listo? Entonces, en ese artículo, básicamente lo que nos van diciendo es eso, ¿no? La necesidad de que cualquier investigación, sea o no sea psicométrica, represente y muestre la estructura del instrumento para después hacer los análisis de confiabilidad. ¿Ok? Eso es un requisito. Y miren que es un artículo bastante reciente. ¿Ok? Bien. Entonces, eso va a requerir de entender esto. Vuelvo otra vez. Todo aquel que está en el campo de las ciencias sociales, incluso las ciencias de la salud, o más general, todo aquel que usa en sus investigaciones instrumentos donde se trabaja con las escalas Likert, esto lo tiene que saber. Lo tiene que saber. Y tiene que saber esto. Tiene que saber análisis factorial. Tiene que saber esto de alguna manera. Tiene que entender, o por lo menos saber que eso existe. Por lo menos en los artículos identificar eso. Y aquí viene la necesidad, lo que les decía hace un momento. Dijimos que hay que saber identificar si el instrumento que vamos a usar, que queremos ocupar para nuestra investigación, es adecuado, ¿sí? Dice Juan, en toda investigación no experimental. Muy bien, en toda investigación no experimental. Claro, porque lo que dice Juan, ¿no? Básicamente aquí tú no estás controlando variables, ¿sí? O sea, tú colocas allí, cada quien va respondiendo sin ningún estímulo externo que te condicione a una respuesta, solo es tu experiencia y tu juicio de valor, ¿sí? Muy subjetivo. Muy bien, Juan. Entonces, ¿qué es lo que usted debería reconocer cuando ve un instrumento? Voy a ponerle el caso de la persona que nos comentaba ayer, que estaba trabajando sobre bienestar psicológico, que por eso les dije lo de la variable que traía. Decía, bueno, bienestar psicológico, yo le pregunté, ¿mapeaste ese instrumento? Sí. ¿Qué revisaste? Bueno, revisé los artículos donde se supone que ha estado, revisé el artículo original de donde salió ese supuesto instrumento. ¿Y qué viste en ese artículo? Estabas tratando de identificar que te diera luces de que el instrumento por lo menos es confiable? Bueno, revisé si habían hecho análisis factorial, si habían estudiado la estructura, si dicen algo de que hubo digamos, un escrutinio de los ítems. Recuerde que eso lo hablamos. Evidencia basada en el contenido del instrumento. El contenido son los ítems. Si la pertinencia, es decir, todo eso suma, todo eso es acumulación de evidencia. Y todo eso te permite tener credibilidad. Como cuando tú conoces a una persona. Generalmente cuando tú conoces a una persona, tú no sueltas todo. Tú vas viendo poco a poco cómo va evolucionando, hasta dónde puedes confiar. Aquí igual, mire un artículo a ver hasta dónde puede confiar. Entonces, ¿qué aspectos debería yo encontrar en un artículo que me diga que el instrumento que voy a usar pudiera ser bien? Vamos a suponer, tú estás trabajando el desgaste emocional. Revisaste un artículo y en el artículo dicen que usaron un instrumento de desgaste emocional. Pero resulta que ese artículo o los autores de ese artículo no son los creadores de ese instrumento. Váyase al instrumento, váyase al artículo original de donde salió ese instrumento.
vaya y lea al autor original, vaya y mire cómo definió esa variable, vaya y mire y ve a ver qué es lo que está diciendo de las evidencias que está reportando. Si usted nada más por ahí detecta que lo que hicieron fue un alfa de Cronbach, apague la luz y cambie de canal. Tan sencillo como eso. Pero si usted ve que hay una mayor, digamos, metodología, digamos, se está mostrando un paso a paso de qué es lo que se va reportando, pues es más probable que confíe porque puede ser un instrumento que tenga cierta confianza, ¿ok? Esto pues también requiere, como yo les decía, de una preparación, hay que dedicarle tiempo, hay que mirar. Entonces, un poco, si a usted le interesa, ojo, si a usted le interesa conocer un poco sobre esto, cuando digo conocer es hacerlo y aprender también todo el lenguaje que hay detrás de esto, que no es difícil, vuelvo otra vez, no necesita ser estadístico, no necesita ser matemático, no, lo que necesita es conocer su área. Sí, ese gráfico puede intimidar, pero se va a dar cuenta que después usted va a decir, oye, esto lo que es pura pinta, ¿no? Pura pinta, no hay nada que uno pueda decir, ok, pero le aseguro que es así. En ese sentido, nosotros le habíamos comentado, mira, aquí, bueno, aquí estaba también el artículo y aquí está un poco el propósito, por qué hacer análisis factorial, todo eso. Otra vez, no es un modismo, es una necesidad para poder hacer la estimación de la confiabilidad, es una necesidad. ¿Por qué antes no se hacía, Raúl? Bueno, pues porque los mismos docentes no se forman, porque sencillamente seguimos todavía, y yo, bueno, lo que les digo, yo espero que esto vaya cambiando, ¿no? Creyendo que todo se hace igual, pero nos vamos dando cuenta que hay cosas que hay que mejorar, que hay mucho mito, que hay mucha cosa que se está haciendo no de manera adecuada. Entonces, en ese sentido, hay un curso metodológico que les voy a comentar más adelante al final, que si a usted le interesa, ¿verdad? Si a usted le interesa conocer un poco más sobre esto, nosotros esto ya lo hemos dado en varias oportunidades, pero vamos a hablar un poco de la redacción, porque nos han comentado por ahí, mira, pero también queremos ver la parte de la redacción, cómo de repente agarrar un ítem que está por allí en algún otro lado y darle una vuelta, darle un reajuste y luego hacer el proceso de evidencia de validez. Otra cosa que nos han dicho, bueno, incluir el chat GPT, ¿cómo puedo yo agilizar el proceso? Entonces, esta es un poco la temática y todos los cursos, en este caso curso metodológico, pues obviamente está todo lo que está ahí descrito, pero también siempre va a haber o sea, no solo que tú vas a llevar esto en vivo, sino que al final tú decides en qué momento tomas una sesión uno a uno, ¿ok? Mira, necesito que nos reunamos los 45 minutos que están ahí disponibles para mí, tengo este instrumento, tengo esto, hice lo otro, ayúdame con eso. Entonces, está esa característica, ¿ok? Entonces, este es un curso, vamos a comentarlo ahorita más adelante, pero para que vean, si se interesan en aprender un poco más sobre la parte de instrumento. Ahora, vamos a asumir que el instrumento ya está funcionando bien, ya reportamos en nuestro artículo o en nuestra tesis sobre el instrumento. Ahora la pregunta es, ¿cuál análisis estadístico es más apropiado según los datos? ¿Qué están observando ustedes aquí? Ustedes seguramente están observando que son rectángulos. ¿Y qué dijimos cuando son rectángulos? Son variables totalizadas. O sea que el optimismo básicamente se está capturando es el resumen, el total de todos los ítems. Lo mismo autoeficacia, bienestar y así sucesivamente. Ahora, aquí hay tres objetivos que son muy comunes, objetivos que son muy comunes en las tesis de pregrado, en las tesis por ahí de maestría, en las tesis doctorales. Esto es un poco más previo a el verdadero análisis. O sea, en las tesis doctorales, estos tres objetivos, digamos, son más como, digamos, una exploración de antes de hacer algo más grande. ¿Ok? Pero igual, describir, comparar, correlacionar. Observen gráficamente lo que está pasando, ¿no? Miren las variables que tenemos.
Optimismo, autoeficacia, bienestar, resiliencia, pueden ser cualquiera de tu área. Pero describir qué es. Bueno, describir es decir lo que vio. Básicamente, el 20% tal cosa, el 30% tal cosa, o la media fue esta, la desviación fue esta, se acabó. Ahí usted no puede decir que estadísticamente es significativo. No, ahí no existe eso. Recuerden que la estadística tiene como dos vertientes, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la estadística descriptiva no habla de significancia, no habla de p-valor. ¿Y por qué no habla de p-valor? Porque ahí no hay una hipótesis. Ahora, cuando hay una hipótesis de investigación, necesariamente vas a ocupar la estadística. Porque la estadística es un proceso inferencial. Y cuando tú haces un proceso de inferencia, eso lo vas a traducir en una hipótesis. Y como alguien había comentado ayer también que yo le decía que no estaba bien, dijo algo como una muestra censal. Eso no existe. Eso es un sacrilegio. Eso no existe. Cuando tú haces un censo, cuando trabajas con toda la población, usted no puede hacer estadística inferencial. No puede hacer estadística inferencial. Raúl, ¿por qué? Sencillo. Porque requiere la estadística inferencial, es una proyección hacia la población. Siempre que tú hagas un censo, solo puedes hacer descripciones, más nada. No hay más. Raúl, ¿puedo hacer una correlación? Sí. No, pero la correlación siempre tiene un p-valor. No necesariamente. La correlación, generalmente los estadísticos tienen dos elementos, el descriptivo y el inferencial. ¿Cuál es el descriptivo de una correlación? 0.5. ¿Cuál es el inferencial? Si es o no estadísticamente significativo. ¿Bien? Lo mismo el comparativo. Tú puedes usar una UD-Math-Whitney, una TED-Student, ¿cómo se llama? Una Kruskal-Wallis, una NOVA, dependiendo si es paramétrico o no paramétrico, todo estos supuestos. ¿Ok? Y ahí hay un componente descriptivo y hay un componente inferencial. Entonces, esto que está aquí no es complicado. Ustedes se van a dar cuenta que esto no es complicado. Usted no tiene que ser estadístico, no tiene que ser matemático, no tiene que hacer estos cálculos a mano. Usted lo que tiene es que entender por qué uso una descripción o por qué uso una comparación o por qué uso una correlación. ¿Será que comparar es lo mismo que correlacionar? Pues no. Comparar es que usted tiene una cosa y tiene una especie de grupo o de segmentación. Entonces quiere ver cómo esa cosa se comporta en esos dos grupos, en esos 3 grupos, 4 grupos, lo que sea. Uno no, obviamente, ¿no? Porque usted no puede comparar que yo con yo, eso no existe. ¿Sí o no? Necesita por lo menos 2 grupos. En cambio, una correlación básicamente es algo muy distinto, porque una correlación lo que está tratando de capturar es si a medida que una cosa cambia, la otra también cambia. Pero una correlación puede ser positiva, una correlación puede ser negativa. Por ejemplo, una correlación positiva. Una correlación positiva. Eh, a mayor horas de entrenamiento, por ejemplo, si trotas, ¿no? Si trotas, a mayor hora de entrenamiento de trote, pues quizás tu capacidad pulmonar aumenta. Tiene sentido, ¿no? A medida que más trote, posiblemente tu capacidad pulmonar aumenta. Ahora, vamos a hacerlo aquí con un ejemplo de esto. Igual, muy probablemente a mayor optimismo, probablemente mayor resiliencia. ¿Sí? Pero tú también puedes, por ejemplo, encontrar, si tuvieras, por ejemplo, hay alguien que está aquí con la... Ok, voy a silenciar un momento aquí. Ok, listo. Entonces, por ejemplo, si tú tuvieras estrés, ¿no? La variable estrés percibido, a mayor optimismo, menor estrés. Lo que quiere decir que ahí va a haber una relación inversa. ¿Sí? Entonces puede ser positivo, puede ser
negativo, no pasa nada. El negativo en una correlación no está diciendo que es malo, está diciendo es que a medida que una crece, la otra disminuye. Pero vuelvo otra vez. Esa idea debe partir de la teoría. ¿Por qué? Porque siempre que haces una correlación hay una hipótesis. Siempre que haces una comparación hay una hipótesis. Cuando haces una descripción no necesariamente hay una hipótesis. ¿Ok? Ahora, no todo queda aquí. No todo es no todo es correlación, no todo es comparación, no todo es descripción, pues porque es muy limitado. De repente usas unas técnicas un poquito más allá, que es del modelado estadístico. El modelado estadístico básicamente es incluir varias variables para tratar de explicar un fenómeno. Lo que decíamos en la clase de ayer, o sea, la vida no es simple, la vida no se traduce a una simple correlación. La vida es mucho más compleja que esa. El comportamiento, las características asociadas a las ciencias sociales son multidimensionales. Entonces, creer que con una correlación estás tratando de entender algo, pues realmente no es así. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, miren esto. Miren la resiliencia. De repente, lo que estábamos hablando hace un momento, tenemos estas variables: optimismo, autoeficacia, bienestar, resiliencia, pero de repente yo puedo entender que mi variable final, la variable que yo quiero explicar, que quiero tratar de entender, es la resiliencia. Entonces uso el optimismo, la autoeficacia, el bienestar psicológico. Pero miren que aquí yo puedo usar regresión múltiple, regresión logística, regresión multinomial, ordinal, bivariada. ¿De qué va a depender? Va a depender de la forma que tenga esta variable, porque esta variable puede ser numérica, esta variable puede ser dicotómica, puede ser politómica, puede ser ordinal. ¿De qué va a depender? Vuelvo otra vez, de la manera en cómo tú lo estés midiendo. Eso lo decides tú, eso no te lo va a decir un artículo, no necesariamente te lo va a decir el objetivo, eso lo decides tú en función de lo que estás midiendo. ¿Ok? Por eso vuelvo otra vez, la revisión de los artículos siempre nos va a ayudar bastante. Aquí dice Efren, cuando digo que es estadísticamente significativo, quiere decir que lo que sucede en la muestra sucede en la población. Sí, lo que quieres decir es que cuando tú dices que es estadísticamente significativo, es que esa variabilidad que estás encontrando, ¿sí? Esa variabilidad que se está encontrando en esa muestra, si tu muestra es representativa de la población, pues también debería suceder en la población. Por ejemplo, si tú dices, vamos a suponer, no sé si creo que Efren es un compañero nuestro de Ecuador. Si Efren dice, por ejemplo, que la población ecuatoriana adulta, ¿sí? Digamos que en la población ecuatoriana adulta, a mayor optimismo, son más resilientes, suponte. Y esa relación es estadísticamente significativa. Pero obviamente él no encuestó a toda la población adulta de Ecuador. Él encuestó a una porción. Pero como esa porción es representativa de la población adulta ecuatoriana, él puede decir que eso que se encontró ahí muy probablemente también suceda en toda la población ecuatoriana. ¿Ok? A eso se está refiriendo. Entonces, miren esto que tenemos aquí. Básicamente, una regresión. ¿Listo? Pero ¿qué sucede? Observen que todas estas variables son observadas directamente. ¿Ok? O sea, rectángulos. Recuerde lo que dijimos hace un rato, tenemos rectángulos o tenemos elipses. Cuando tenemos rectángulos, básicamente estamos diciendo que estamos trabajando con la información comprimida. Pero esto también tiene problemas. Esto también tiene muchos problemas, tiene limitaciones, porque no todo es directo, no todo necesariamente es así. Cuando yo hago esto es como si estuviera pensando que la vida es lineal. Y ustedes saben que la vida no necesariamente es lineal, o al menos los fenómenos sociales. Los fenómenos sociales no son lineales, no son lineales. Entonces, un poco esto que está representado ahí es lo que estás diciendo, que la resiliencia se está debiendo básicamente a cuestiones netamente lineales y no necesariamente esto es así.
Sin embargo, vuelvo otra vez, hay personas que dentro de su trabajo investigativo, dentro de su tesis, solo necesitan hacer esto, necesitan describir, comparar, correlacionar, obviamente plantear sus hipótesis, todo lo demás, de repente hacer una regresión logística, una regresión binaria. Por ejemplo, a nivel médico, suponte que en lugar de la resiliencia, la persona falleció o no falleció. O sea, vive o no vive después de un tratamiento. Suponte, ¿no? Vive o no vive después de un tratamiento. Esa variable es a nivel de salud, a partir de los antecedentes. O quiero ver qué antecedentes, ¿sí? Son factores de riesgo para la presencia de la diabetes. Suponte, ¿no? ¿Cuál es la variable final? ¿Cuál es la variable dependiente ahí? Presencia o no, o ausencia de diabetes, a partir de una serie de antecedentes. ¿Cuáles? Bueno, varios, ¿no? Pero eso pudiera ser una necesidad. Entonces, usted no tiene que ponerse a complejizar tus análisis. No, es que yo veo que hicieron por allá un... No, no, no. Si usted necesita hacer eso, evaluar la probabilidad de que los ciertos antecedentes te lleven a un desenlace, ¿sí? Digamos, de ciertas características, pues haces una regresión logística, se acabó, no te pones a inventar, ¿verdad? Entonces, hay gente que de repente necesita hacer eso para su trabajo, necesita tener a este nivel sus resultados. Y justamente para eso también les vamos a comentar más adelante sobre algo que les puede interesar, ¿no? Donde en este curso metodológico, ¿por qué? Porque no nos vamos a poner a hablar, nos vamos a poner a hacer cosas, ¿ok? Hacer cosas. No es que te voy a mandar a leer 40 libros, 80 diapositivas, no, no, no. De frente, de frente. Y más si tú estás trabajando en tu área, porque así puedes preguntar, ¿no? Puedes preguntar y vas consolidando un poco lo que estás haciendo. Esas habilidades metodológicas de estadística, explorar el tema, no es que vamos a hacer, si somos 15 personas en este curso, no es que vamos a hacer 15 trabajos, ¿no? Obviamente que cada quien puede ir evolucionando en su trabajo, va haciendo las preguntas de rigor, pero la idea es ir tomando esa acción. Objetivos, selección de los instrumentos, lo que hemos venido hablando, y ya meternos luego a hacer análisis. ¿Cómo hago el análisis de comparación? ¿Cómo hago el análisis de correlación? ¿Qué tengo que mirar? ¿Cómo lo reporto? Todas esas cosas. Y aquí, si usted decide participar, también va a tener 45 minutos, o sea, aparte de lo que trabajamos en el curso, aparte, generalmente las personas toman esta consultoría después de terminar el curso. ¿Por qué? Porque recapitulan un poco y luego dicen, mira, ok, ya he digerido el contenido, ya tengo mucha más claridad, traté de llevarlo a mi trabajo y ahora tengo estas dudas. Listo, Raúl, necesito la consultoría pendiente que me ibas a dar. ¿Ok? Entonces, es una manera, como les digo, es una manera que tú tienes y que puedes aprovechar más las dudas que van apareciendo, ¿no? En el transcurso del curso, pues que también se van a ir, digamos, aclarando y todo lo demás. No necesitas ser estadístico porque no necesitas, vuelvo otra vez, formulaciones matemáticas ni nada por el estilo. Pero igual, de repente tú te quieres quedar aquí. Hay personas que solo se van a centrar aquí, pero tal vez hay otras personas que a nivel doctoral, a nivel de están proyectándose a una revista un poco más exigente. Todo lo que vimos anteriormente tiene sus limitaciones. ¿Pero por qué tiene sus limitaciones? Porque ¿qué pasa si tú lo que quieres es hacer esto? ¿Y esto qué es? Esto que está aquí, muchachos, se parece mucho a esto. Se parece muchísimo. ¿Pero en qué se diferencia? En que son variables observadas. En cambio, aquí, ¿qué hay? Variables latentes o constructos. Entonces, ya usted no puede usar una regresión. No puede usar una regresión porque la regresión no permite trabajar con todos los ítems. Recuerde que cuando usted simboliza con una elipse, básicamente lo que está diciendo es que eso está constituida por una cantidad de ítems. ¿Cuántos? No sé, posiblemente 3, 4, 5.
¿ok? Pero ¿por qué no los estás poniendo? Bueno, pues para que no se vea eso todo como una locura ahí, ¿no? Pero se entiende que esa elipse está representando que hay varias cosas allí involucradas. Dice Juan, esos constructos variables latentes, vamos a ver, dice Juan aquí, esos constructos variables latentes tienen que ser mediados por sus ítems o indicadores para ver cuáles de los ítems. Así es, Juan. Estás capturando muy bien lo que estamos diciendo. Es que esa es un poco la idea. ¿Por qué? Porque cuando tú condensas todo en ese rectángulo, como lo vimos hace rato, ahí tú estás de repente ocultando cosas en la información. Que, como dicen por ahí, ¿no? Dicen, cuando venga el juicio final, Dios no va a juzgar a uno por uno, va a juzgar al promedio. Y como el promedio, la mayoría somos buena gente, pues todos estamos salvados. ¿Qué quiere decir esto? Igual ahí, puede ser que tú tengas algún ítem por ahí medio problemático, pero cuando metes todo en promedio, como la mayoría está funcionando bien, de alguna manera esa mala información de ese ítem queda por ahí oculta, se solapa, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces, nuevamente, esto un poco el comentario para lo que nos decía nuestro compañero José. Bien, ahora, ¿qué pasa si tú lo que quieres es hacer esto? ¿Qué pasa si tú lo que quieres hacer es esto? ¿Sí? Miren que el modelo se va complejizando. ¿Y qué pasa si tú quieres hacer esto? Entonces, no voy a detallar mucho esto porque de repente nos va a requerir mucho más tiempo, pero yo lo que quiero que vean aquí, es que sigan la ruta de las flechas. Por ejemplo, arriba estoy diciendo que optimismo, bienestar impacta directamente a resiliencia. Pero, por ejemplo, el de al lado derecho, ¿qué estoy diciendo? Que optimismo y bienestar impactan directamente a resiliencia, pero también autoeficacia impacta a resiliencia. Pero también, ¿qué estoy diciendo? Que el optimismo impacta a la autoeficacia y el bienestar psicológico impacta a la autoeficacia. Entonces usted dirá, bueno, pues eso como que se está enredando. ¿Y cómo sé yo eso que lo puedo hacer así, Raúl? Ya vamos a ver en el artículo que vimos inicialmente cómo se desprende eso teóricamente. Y si usted está interesado en estos temas de ecuaciones estructurales, es bueno que lea artículos de modelamiento de ecuaciones estructurales. Si usted lo que quiere es hacer una correlación, una regresión, no lea artículos de este tipo porque se va a distraer y se va a perder y muy probablemente se va a frustrar porque no va a entender absolutamente nada. ¿Qué es lo que a veces sucede? Estamos desorientados, comenzamos a leer cualquier cosa y caemos en esa trampa. Caemos en esa trampa, ¿ok? Entonces, este tipo de cosas, cuando comienzan, digamos, a trabajarse con variables latentes, aparece algo que se llama el modelamiento de ecuaciones estructurales. Y el modelamiento de ecuaciones estructurales hay básicamente dos enfoques. Hay un enfoque vinculado a lo predictivo, hay otro enfoque vinculado a lo explicativo. Explicativo, predictivo son dos cosas totalmente distintas. La naturaleza del propósito investigativo son totalmente distintos. Ojo, aun cuando se parezcan mucho la composición, la manera como se trabaja, se parezca mucho, el objetivo final, que es el que da, digamos, la orientación de lo que vamos a hacer, cambia. ¿Ok? Entonces, observen aquí y básicamente nosotros tenemos un modelo estructural, un modelo de medición, y esto está muy acompañado de la teoría. ¿Ok? Hay modelos sencillos, hay modelos incluso más complejos, pero vuelvo otra vez, se desprenden de la teoría. Aquí hay una breve descripción de lo que es explicativo, ¿sí? Una breve descripción de lo que es explicativo. Bueno, esto ya lo vimos también hace ahorita un momento. Ahora, ¿cuál es el rol de la teoría aquí? Era lo que yo les decía ayer. Quizá aquí a nivel de descripción, correlación, quizás no se ve tanto. Quizás porque tiene mucho permiso, muchas cosas allí.
Pero en cambio aquí en modelamiento de ecuaciones estructurales, eso tiene que desprenderse de la teoría y tiene que estar explicitado. Entonces, si quiere, tomen un captura de pantalla ahí de este artículo, lo revisan, claro, los que están interesados en estos tipos de análisis, ¿no? Pero fíjense algo, cuando usted entra a este artículo, usted se da cuenta que hay una breve introducción y que a medida que usted va leyendo, se va dando cuenta cómo los investigadores van ingresando las variables de interés. Usted se va a dar cuenta que aquí no es que se ponen a definir qué es el optimismo según 8 autores, la autoeficacia según 7 autores, la resiliencia según 20 modelos teóricos. Eso no es así. Básicamente, si usted va leyendo, se va dando cuenta que ellos van concatenando en un discurso fluido, digamos, estas variables, cómo se van desprendiendo, cómo van apareciendo esas relaciones, ¿ok? ¿Cómo van apareciendo? Mire, ¿cómo van apareciendo? ¿Cómo van apareciendo? ¿Cómo van apareciendo? ¿Ok? O sea, no voy a detallar mucho esto. Mire que le coloqué unos colores distintos para resaltar. Igual cuando usted vea el video, pues tal vez le dedica un poquito más de tiempo, pero noten que esto es lo que hay que hacer. Ahora, lo que yo sí les aseguro es que antes de redactar todo esto así como de manera fluida, los autores trabajan primero sobre el modelo, porque una vez que tienen claridad sobre el modelo, después es más fácil, digamos, entubar, se dice por ahí, ¿no? O sea, direccionar el discurso para no salirse de la idea. Entonces, primeramente, ellos van justamente construyendo el modelo a nivel de gráfico, a nivel de representación, y luego a partir de ahí, pues van desarrollando el discurso mucho más acotado. Y aquí siguen explicando un poco los modelos teóricos que se van usando. Miren, teoría. O sea, nuevamente, estos modelos van mostrando la importancia que va teniendo. Y miren, optimismo y resiliencia te van desarrollando un discurso y luego te colocan la hipótesis. ¿Qué quiere decir? Que a partir de esto que fueron encontrando, construyeron una hipótesis. Lo que decíamos en la sesión de ayer. En la investigación cuantitativa hipotética deductiva. Luego, mire, bienestar psicológico y, y resiliencia y construyen la otra hipótesis. Luego, la otra hipótesis. Luego, la otra hipótesis. Entonces, ¿qué tal vez están notando ustedes? Que cada una de esas hipótesis, usted las va mirando, las deduce de la teoría. Desen cuenta, muchas veces, ¿cuánto de nosotros, hasta yo recuerdo que cuando uno se estaba iniciando, producto de la desorientación, producto de los mismos tutores que uno tenía, que ellos decían que era así, pues uno lo hacía así, uno colocaba hipótesis ahí, bueno, necesito 3 hipótesis. Ah, bueno, voy a correlacionar todo con todo, como decíamos allá, bueno, correlaciones esto con lo otro, listo. Y la hipótesis, ni idea de dónde salió, pero puedes justificar que la resiliencia, no, ni idea, no me interesa, sigo para adelante con eso porque me piden, son 4 hipótesis. Entonces, des en cuenta que una de las razones por las cuales muchos de los estudios, digamos, correlacionales y demás, ya casi no los están aceptando, es producto de eso, ¿no? De la falta un poco de deducir cada uno de esos aspectos. Y revise artículos. Mira, vuelvo otra vez, no me crean a mí. Revisen artículos de correlación, artículos de comparación para que ustedes se den cuenta que en ningún lado deducen las hipótesis de esta manera. Pero no, Raúl, seguramente no lo amerita. No es que no lo amerite, no es que no lo amerite. Si es una hipótesis, amerita que la deduzcas. Vuelvo otra vez, hipotético deductivo. ¿Ok? Y eso se llama deducir una hipótesis. Pero claro, para tú construir este parrafito, como les decía ayer, ¿no? Hay que leer y hay que leer. Y ahí sí nadie te va a ayudar. ¿Cómo se aprende a escribir? Pues escribiendo, pero también leyendo.
A veces la persona dice, me bloqueé, no sé qué voy a escribir. Muy probablemente no has leído lo suficiente. Muy probablemente no, porque a medida que uno va leyendo, las ideas van surgiendo, va fluyendo el discurso. Si te limitas a un solo artículo, bueno, ya sabes lo que pasa. Bueno, y aquí están las escalas de medición. Esto ya lo habíamos mostrado hace un rato y yo les decía que lo iba a mostrar ahorita, pero para que se den cuenta que aquí los autores fueron desprendiendo las hipótesis, y también nos dicen cuáles son los instrumentos, qué características tenían esos instrumentos. Ahora, mire una manera de representar esas hipótesis ya para efectos del análisis. Por ejemplo, aquí relaciones directas. ¿Qué son las relaciones directas? Por ejemplo, todas estas flechitas que están aquí, miren. Todas las flechas así, que no hay nada en el medio, que va directo. Todo esto son relaciones directas, miren. Relaciones directas. Todo esto es relación directa. Y fíjense, existe relación entre el optimismo y la resiliencia. Esa siempre va a ser la hipótesis nula. ¿Y la hipótesis alterna cuál es? Que existe, o sea que el beta es distinto de cero. Igual como cuando tú haces una correlación, ¿no? Ahora, tú también tienes hipótesis de mediación. Ayer algunos compañeros preguntaban sobre eso. ¿Qué es una hipótesis de mediación? Miren, esto es una hipótesis de mediación. Resulta que si ustedes se ponen a ver, aquí hay una flechita que llega hasta aquí y luego una flechita que sale para acá. Pero a mí no me interesa de repente estas dos flechitas, sino me interesa algo que pasa directo de aquí para acá. ¿Qué quiere decir? Que la autoeficacia está haciendo el papel de mediador. Es como cuando yo estoy molesto con mi pareja, ¿verdad? Este soy yo y esta es mi pareja. Y yo necesito un mediador. Yo le digo al mediador para que, bueno, luego él me ayude con esta señora. Entonces, este señor, yo no tengo este proceso directo de aquí a aquí, sino aquí hay alguien, está mi coach, ¿no? Ahora llaman coach de coaching de pareja. Entonces está ese coach allí ayudándome con esta muchacha para ver cómo solucionamos el asunto. Entonces, ese es el mediador, ¿ok? Ese es el papel mediador. Entonces, Raúl, ¿y no puedo irme directamente para allá a hablar con la muchacha? Raúl, ¿no se puede ir directamente usted a hablar con la muchacha? Oye, no, porque tenemos dificultad, no puedo hacer eso. Entonces, esto es un poco la idea, ¿no? Es que quizás muy caricaturesca, pero creo que se entiende, ¿no? Pero también yo puedo tener una relación directa, pero también puede ser que haya algo allí mediando. Eso es una mediación, ¿sí? Eso es una mediación. Pero yo también puedo tener una moderación, que es una moderación que también ayer lo estaban preguntando. Y claro, por ejemplo, en una regresión, en una correlación, en una comparación de grupos, en un análisis descriptivo, esto no se puede hacer. Porque no están diseñadas esas metodologías tienen una cierta limitación. Entonces, yo aquí puedo tener una variable numérica como la edad que modera, ¿sí? Y si está la persona que nos preguntaba ayer sobre eso también, que yo le respondí quizás muy en el aire, básicamente, ¿qué significa esto? Primero observen esto, que la variable mediadora está dentro del modelo, pertenece al modelo, pertenece a la estructura, a la interacción que se está dando. En cambio, la variable moderadora está fuera del modelo, está fuera del modelo. Y otra cosa es que esta variable puede afectar esta relación. ¿Cómo afectar? Cambiando el valor, la magnitud, la fuerza de relación o cambiando la dirección. En lugar de ser positiva, ser negativa. Bien, y en este caso se le conoce como interacción. ¿Cómo está interactuando esta variable con respecto a esa relación? Pero también puedo tener una variable moderadora que es dicotómica, que por ejemplo el género. Y en este caso, este proceso de moderación se le llama análisis multigrupo. Pues entonces necesito mirar qué pasa en hombres, qué pasa en mujeres y tomar una decisión en función de eso. ¿Ok? Entonces, cuando es numérica, uno le llama un proceso de interacción. Cuando es categórica, de 2, 3 opciones, no importa, generalmente es género o grupo etario. ¿Ok? Básicamente lo que hago es un análisis multigrupo. Y claro, miren que todo esto va incrementando un poco más el entendimiento del fenómeno. Vuelvo otra vez.
Si usted, que es de su área, y a usted le llamó la curiosidad esta técnica de repente no la conocía, pero le llama la atención y dice, oye, qué interesante, entonces, escriba en Google, ¿no? Tu área. El modelamiento de ecuaciones estructurales aplicado, por ejemplo, por aquí teníamos un compañero a las ciencias agropecuarias. Puede ser que haya un modelo, puede ser que y mira a ver cómo es que se usa. Si eres de ciencias agropecuarias, pues muy probablemente conoces algo sobre ese campo. Entonces, posiblemente te haga sentido ese modelo. Si eres del campo de la educación, mete modelamiento de ecuaciones estructurales aplicado al campo educativo, a variables educativas, a variables emocionales, a la psicología, al marketing, a la administración. Sí, lo hay, bastante, se usa mucho. Entonces, nuevamente, son cosas que están ahí. Vuelvo otra vez. No es difícil. Necesitamos es una guía, necesitamos una orientación clara y alguien que nos ayude a dilucidar algunas cosas. Pero vuelvo otra vez, el 95% de tu trabajo está en el conocer el área. ¿Por qué? Porque suponte que suponte que tú decides participar en una capacitación que también vamos a tener sobre esto, ¿sí? Y tú vas a tener una consultoría disponible. Suponte que tú quieres hacer esto. Ah, Raúl, mira, ya entendí cómo funciona todo lo demás, pero Raúl, yo quiero ver si eso cómo lo puedo aplicar en mi campo. Lo primero que yo te digo es explora, mapea los artículos, las revistas asociadas a tu campo. ¿Listo? Entonces, ajá, mire, dice Juan, en las ciencias agropecuarias es reciente aún, más están listo a las ciencias sociales, psicología, sí, por el uso de los constructos, ¿verdad, Juan? Porque de repente en ciencias agropecuarias no tanto se usa la idea de constructo, quizás son mediciones más directas. Pero, vuelvo otra vez, puede ser de repente Juan Coche, claro, es más experimental. Bueno, pero lo que te digo, todo depende del área, ¿no? Lo que decíamos, de repente en abogacía, esto quizás no lo vas a ver, porque allá no hacen mediciones de este tipo. Allá generalmente hacen mediciones, o sea, a estudios creo que son cualitativos, análisis de los discursos, análisis de contenido, ese tipo de cosas, pues porque es esa área. ¿Bien? O como dice aquí Juan, de repente en las ciencias agropecuarias es más experimental porque esa es la parte fuerte, digamos, del desarrollo en esa área, en la psicología y tal, un poco distinto, ¿no? Pero bueno, lo que te quiero decir aquí con esto es eso. O sea, de repente tú dices, mira, sí, Raúl, tengo aquí un par de artículos, revisé, pero tengo estas variables, quiero ver cómo la engrano, cómo se engranan en un modelo de este tipo. Obviamente yo te voy a preguntar, porque yo no conozco el área, o sea, yo no sé de psicología, no sé de educación, no sé nada de eso, pero yo te voy a preguntar, ajá, mira, esta otra variable, con esto hace sentido, tienes literatura, revisas esto otro, esto otro, y listo. Mira el instrumento, cómo lo podemos evaluar, trata de buscar esto. Entonces, digamos, ese acompañamiento que de hecho pudieras tener durante el curso. Yo siempre le digo a las personas que participan en nuestros cursos, que por cierto aquí hay algunas personas, mira, semanalmente, o sea, a medida que nos vamos dejando cada sesión, yo te dejo una actividad para que tú refuerces. Si tú la haces y tienes dudas, pues tú me tienes que consultar, sería lo ideal. Una nota de voz, un mensaje, una captura de pantalla, lo que sea, y yo te respondo. Si no haces nada, pues bueno, ya eso es asunto tuyo, pero tienes esa posibilidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Que hay varios focos en los que nosotros nos podemos centrar. De repente no quiero hacer nada de esto, también es válido, pero muy probablemente si estás aquí es porque vas a necesitar hacer análisis, vas a necesitar entregar un artículo, una tesis, ¿bien? Entonces, esto puede ser una posibilidad. Dice David, ¿cuál sería la diferencia entre el Zen? Claro, el Process es es un aplicativo, digamos, es como, es una extensión que se instala en SPSS para hacer análisis de mediación, sobre todo
digamos, para variables netamente de medición directa, o sea, variables observadas. En cambio, SEM tiene la posibilidad de analizar un modelo complejo, ¿sí? Un modelo complejo. Tiene la posibilidad de que ese modelo no necesariamente lo conforman variables observadas, o sea, rectangulitos. Si tú miras toda la literatura de Process, los distintos números de Process que hay, porque yo no lo he usado porque cuando necesito hacer un análisis de mediación, moderación, uso R, pero sé que hay varios y tú miras un poco, incluso que hay un libro sobre esto, te das cuenta que todos son rectangulitos, todos son rectangulitos. Entonces, variables observadas. SEM es una metodología mucho más avanzada, mucho más potente, más versátil. ¿Ok? Listo. Ok, entonces, ahí tenemos eso. Y volvamos a la propuesta, era lo que les decía. Ya les he mostrado un poco las cosas que se pueden hacer, quizás cómo es lo que nosotros pudiéramos hacer. Entonces, era lo que les decía, un poco la sorpresa, la propuesta irresistible de las que le comentaba. Miren, nosotros a partir de la próxima semana vamos a iniciar este curso, ¿ok? Aquí están las características. En todo se entrega una certificación, se entregan los libros, los artículos, las plantillas, las grabaciones. Si tú no puedes asistir, no pasa nada. Te grabamos las sesiones así como esta, quedan grabadas, se sube, tú las puedes descargar, las ves después, haces la pregunta, mira, revisé la sesión en diferido, no entendí esto, Raúl, no pasa nada. Se da una retroalimentación, ¿ok? También hay gente que lleva nuestros cursos de manera diferida, en fin, o de repente ya pasó el curso y después, mira, quiero acceder a los materiales, a todo. Todo está ahí disponible, ¿ok? Entonces, eso lo puedes hacer. Esto es bueno, ahorita les comento cuál es la fecha. De todas maneras, ahí están las fechas, ¿listo? Ese es básicamente habilidades un poco para ir mirando cómo la parte metodológica y la parte estadística esencial, ¿no? Esencial. Luego tenemos la parte de instrumentos ya como tal. Aquí no vamos a hacer y que correlaciones, regresiones, no, nada de eso. Aquí nos vamos a centrar en el contenido propio de los instrumentos. De hecho, usted a partir de este curso puede hacer un artículo donde su unidad de análisis, como yo le mostré ayer, puede ser el instrumento. ¿Y por qué yo pudiera estar interesado en hacer eso? Porque probablemente en tu área hay deficiencias de instrumentos con evidencia de validez. Entonces usted puede ocupar eso. Lógicamente que cada uno de estos cursos van teniendo artículos referenciados de modelos que usted puede seguir, ¿no? Igual para esto que está aquí, o sea, no es que no vas a tener una guía, una referencia, obviamente que sí, ¿no? Obviamente que sí. Igual la consultoría y tenemos el del modelamiento de ecuaciones estructurales. Ahora, ¿cuál es un poco esta oferta? Esta oferta es que usted puede inscribirse en 2 cursos si desea, ¿no? De repente usted se puede interesar en este curso y se puede interesar en este curso. Obviamente no va a colisionar los horarios. O se puede inscribir en uno solo, como usted desee, o en ninguno, no pasa nada. Pero lo que queremos mostrar aquí es que tú puedes acceder a 2 cursos, ¿sí? Por básicamente casi la mitad, ¿no? La mitad de estos costos. Pero lo que sí quiero que vean aquí un poco es esta opción que vas a tener de una consultoría 1 a 1. Alguna de las personas que está aquí me ha contratado una hora de trabajo y una hora de trabajo es básicamente eso, ¿no? 150 soles es lo que generalmente yo suelo cobrar porque estar contigo una hora y responder todas las preguntas que usted quiera. Vamos a hacer un análisis, bueno, listo, lo que nos den la hora, no pasa nada, ¿sí? Es un poco lo que... Entonces, lo que quiero decir con esto es, y era un poco el regalo, sobre todo, porque están en el grupo, ¿sí? Están en el grupo y yo a muchas personas les he dicho, bueno, intégrense en el grupo y tal, porque la idea es generar una comunidad, pero la idea es que todos crezcamos. Lógicamente, vamos mostrando cosas y vamos generando
esa interacción. Entonces, hasta el día 11, usted puede participar por dos cursos, los que usted desee. Vuelvo otra vez, todos los materiales, todo lo demás. Si usted es de Perú o está en otro lugar fuera de Perú, no importa, tenemos varias opciones. Usted nos pasa un mensaje, igual esta información la vamos a compartir al grupo y tú dices, mira, estoy interesado por esto, el otro, y gestionamos cómo es que vamos a hacer ese pago, ¿no? Por ejemplo, en Bancolombia, en Interbank, está Western Union, PayPal, Bancolombia. Entonces, son varias opciones que hay. Por eso les digo, ya una atención más personalizada, esta es un poco la oferta que se va teniendo. El que se interese, pues puede participar. Nosotros también, ojo, de repente tú dices, no puedo participar. Nosotros en el grupo, en YouTube, también tenemos un canal. Claro, obviamente no hay una atención tan personalizada, se entiende, ¿no? Se entiende. Pero también puedes ir mirando algunas ideas allí de repente y lo haces por tu cuenta. Son opciones, por eso les decía el GPS, ¿no? El mapa, tú vas tomando la ruta que quieras. Puedes tomar una ruta larga, puedes tomar una ruta corta. ¿Cuál es la ruta que tomarías con nosotros? Pues una ruta corta, ¿por qué? Porque yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, dónde es que tienes que referenciar, cómo es que vas a reportar, por dónde es que te vas a guiar. De repente en YouTube no lo consigues. En YouTube consigues cosas muy generales, muy amplias. Entonces, vuelvo otra vez, pero son opciones que hay, ¿no? Entonces, ya para dejarlo lo de la publicidad, de la oferta que les estaba comentando, esto es lo que les comentaba de la oferta que pudieran tomar. Entonces, ahora sí, voy a cualquier duda, cualquier pregunta, pueden activar el micrófono en relación con lo que vimos, ¿no? Porque de repente de lo que vimos, mira, el modelamiento de ecuación estructural o estás haciendo algo más o menos así, necesitas solo una orientación para avanzar porque estabas ahí, como se dice, bloqueado. Entonces, igual, vamos a tener desde ahora esa opción de esas preguntas para aclararlas. ¿Ok? Vamos a ver qué dice aquí, lo que dice aquí en el chat. Pueden activar el micrófono, lo escriben en el chat, por favor, la duda, la consulta, porque la idea es que quede claras las cosas. Dice Samuel, ¿tienen algún curso para usar Smart? Sí, es que, Samuel, el curso de CBSEM, si tú miras, aquí dice, por ejemplo, el que está en la parte de abajo, Samuel, dice planteamiento de un modelo PLS-SEM. Ese modelamiento no lo vamos a hacer con el software que es costoso, Smart PLS, lo vamos a hacer con R, ¿sí? De hecho, mira, así se llama el curso, ¿no? Alcance explicativo, predictivo con RStudio. Entonces, ese curso lo vamos a hacer con R, ¿ok? Lo vamos a hacer con R. ¿Listo, Samuel? Tenemos ahí el código, eso es otro. Todo se entrega el código, R, no le tengan miedo. Nosotros tenemos en YouTube hay un video bastante directo de básicamente lo que tú necesitas. Tú necesitas ser programador. Y de repente, si te estás iniciando, las personas que están iniciando en esto, en hacer sus análisis, en aprender un poco eso, aprendan R. Y se va a dar cuenta que de aquí a un mes, 2 meses, lo que vas a necesitar ya lo vas a saber hacer y ya te va a dar la posibilidad de incorporar cosas nuevas. Atrévanse a dar ese paso, que no van a estar solos, que es lo importante. Bien, y después con 2, 3 guías ya usted se da cuenta que va a salir solito. Dice Alexander, y para los 3 cursos, ¿qué costo tendría? Bueno, ahí tendría que mirar porque no me dijeron nada de eso, pero igual me lo escribes, Alexander Sánchez, escríbemelo allí al WhatsApp y yo comento eso a ver qué se puede hacer. La idea es que si quieres participar en los 3, pues tengas la posibilidad, ¿no? Dice, y los 3 cursos, ok, bueno, lo mismo. Elizabeth dice, podemos tener acceso a la grabación. Elizabeth, te refieres a esta grabación, ¿verdad? Si te refieres a esta grabación, sí vas a tener chance a eso.
Ok, claro, sí, sí. Yo mañana voy a subir estas grabaciones. A ver, J.O. había levantado la mano, pero estaba aquí respondiendo una pregunta. No sé si quieres hacer alguna pregunta allí. Jo, por audio, sí, sí, por favor. Dime. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, dime. Sí, quería hacer la consulta. Yo no estuve en la sesión de ayer.